En el último tramo del programa Sin Distancias en Radio 3 nos ocupamos de las cláusulas suelo, un tema de interés general y en particular de interés para todos los que tienen un crédito hipotecario. Hoy analizamos los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de la cláusula suelo. Para ello contamos con las profesoras Teresa Bendito, titular de Derecho Civil de la UNED, y Verónica del Carpio, profesora asociada de Derecho Civil y abogada. Y un invitado muy especial, experto en esta materia, don Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava de la Sala de lo Civil, firmante de la primera sentencia de audiencia que mantuvo criterio contrario al Tribunal Supremo en esta materia y ha interpuesto cuestión prejudicial. Saludamos en primer lugar a las profesoras Teresa Bendito y Verónica del Carpio. Bienvenidas. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias, Charo. Y damos la bienvenida al programa a nuestro invitado, don Edmundo Rodríguez Achútegui, que está al otro lado del teléfono. Gracias por acompañarnos, señor Rodríguez Achútegui. Gracias a ustedes. La profesora Bendito tiene la palabra y la primera pregunta para usted. Teresa. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, por supuesto, darte las gracias, Charo, porque una vez más estamos aquí y hablando, como no, de algo que nos interesa a toda la sociedad, las cláusulas suelo. Bueno, y por supuesto dar las gracias al señor Rodríguez Achútegui porque hoy tenemos la ocasión de que participe como gran especialista. Yo, como ya has hecho una semblanza bastante acertada, diciendo que ha sido de los que ha contribuido necesariamente a la evolución de esto que llamamos efectos restitutorios de estas cláusulas suelos, que hemos considerado nulas por abusivas, pues lo único que yo quería matizar es que esto no es estar en un segundo plano. Estamos hablando de un gran protagonista, ¿no? Como los otros que se atrevieron con las audiencias o sin audiencia, a plantear esto a nada menos que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aunque estamos en un momento de Kit-Kat, de tránsito, y estamos esperando la solución europea, venir aquí a decir por qué se ha planteado todo esto y hablar de qué es lo que les lleva a discutir si acaso aquella famosa sentencia que tuvimos ocasión de comentar con el señor Orduña del 9 de mayo de 2013, pues la verdad que es una suerte. Yo le doy las gracias personalmente, señor Rodríguez Achútegui, por estar hoy con nosotros. Por supuesto, también a mi querida compañera, profesora del departamento, Verónica, muchas gracias por haberme incluso incitado esta nueva emisión de radio, que la teníamos pospuesta un poco y que ella tuvo la oportunidad de contactar con nuestro invitado y por eso estamos aquí. Por tanto, volvemos a hablar de cláusula suelo y de la solución jurídica que nos preocupa y que proporcionó, como les acabo de decir, ese Tribunal Supremo Español, por tanto, en el año 2013. Y que parece que, que se han animado a discutir, ya veremos en qué sentido, estos tribunales españoles. Yo voy a comenzar, si me deja, señor Rodríguez Achútegui, por leerle una cosa. ¿Es compatible con el principio de no vinculación que dispone el artículo 6.1 de la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores la limitación de las consecuencias de la ineficacia de una cláusula por ser abusiva, restringiendo los efectos restitutorios de cantidades indebidamente cobradas por aplicarla a partir de una fecha en lugar de hacerlo desde el momento en que la cláusula abusiva y nula operó? ¿Le suena de algo este palabrerío, por supuesto leído porque soy incapaz de repetir oralmente? Sí, es efectivamente los términos de la cuestión prejudicial que hemos planteado en la audiencia de Álava, en la que trabajo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver una cuestión prejudicial. La verdad es que parece un poco trabalenguas, pero yo creo que se puede traducir fácilmente a Román Paladino, porque en definitiva lo que estamos preguntando es si el principio de no vinculación de una norma comunitaria, que significa el que los consumidores no tienen por qué verse afectados en el caso de que una cláusula sea declarada abusiva, puede interpretarse de una forma determinada. Lo que planteamos es si en el caso de las cláusulas suelo, al declarar que esa cláusula es abusiva por falta de transparencia, esto supone que hay que devolver la totalidad del dinero pagado en función de la aplicación de esa cláusula, o por el contrario, como hay una interpretación que el Tribunal Supremo ha planteado, pues esto solo ocurre a partir de una determinada fecha, la de publicación de la famosísima sentencia de 9 de mayo de 2013,
en que se declaró la nulidad de ese tipo de Hombre, cláusulas. para usted está clarísimo por dónde hay que ir, pero como nuestros oyentes pueden estar un poco fuera de incluso de nuestra terminología, me gustaría, por favor, que nos diera unas ciertas pinceladas del caso que le trae justo la oportunidad de plantear nada menos que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que si nos narra un poquito los hechos y nos ponen antecedentes. Pues claro que sí. Nosotros afrontamos muchos casos de cláusula suelo, pero en definitiva el que ha determinado que se suscitara la cuestión prejudicial es de una persona que es empleada de limpieza, que tiene estudios básicos de EGB, que no es una experta financiera y que toma un contrato de préstamo de 180.000 euros, que es un contrato con garantía hipotecaria, una hipoteca en definitiva a 35 años y en el que pacta pues que el interés sea del 3,25% el primer mes y a partir de ahí el Euribor más 0,5%, pero en ese contrato se dispone una cláusula suelo, es decir, que en ningún caso el interés que tiene que abonar puede bajar de 2,75%. Esta señora viene a los juzgados porque entiende que desde una determinada fecha, desde abril de 2009, está operando esa cláusula y que ella no sabía de la existencia de esa cláusula, sostiene que nunca tuvo conocimiento de la misma y entonces nos plantea que puede haber una nulidad por falta de incorporación transparente, es decir, por falta de conocimiento de que en el contrato existía esa limitación a la variabilidad del tipo de interés. Creía que había contratado un préstamo a interés variable y, sin embargo, en la mayoría de la duración del contrato, pues ha operado como un préstamo a interés fijo del 2,75%, que era cláusula suelo que había planteado. Y esa es la cuestión, porque ha demandado a Caja Laboral y nosotros, antes de resolver, pues elevamos una petición de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que trate de interpretar la directiva que protege a los consumidores en esta materia y nos diga si los efectos de una eventual nulidad de esa cláusula pues son la devolución de la totalidad de lo pagado o solo opera esa nulidad a partir de un determinado momento, como sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y, señor Rodríguez Achútegui, ¿cómo realizó el doble control de transparencia? Porque al enjuiciar la carga económica y la jurídica de la cláusula, que debe ser apreciada por el adherente que tiene usted que enjuiciar, ¿es una limpiadora un adherente medio? Es decir, ¿ha influido en algo la circunstancia de que sea una persona con estudios básicos y la relevancia que le dio o no le dio esta persona a la cláusula concreta en relación con el conjunto de una escritura que engloba numerosísimas cláusulas? Bueno, cada caso es un mundo y en cada caso nos encontramos con situaciones distintas. Digamos que la relevancia en un supuesto como este es que nos encontramos ante claramente un consumidor de tipo medio, es decir, una persona que no tiene especiales conocimientos financieros, que no realiza operaciones arriesgadas, que se limita a adoptar un contrato muy común entre nosotros, como es el de endeudarse financieramente para adquirir la vivienda que va a ocupar como hogar familiar. Y en ese sentido, pues en este, como en otros casos, a la hora de enjuiciar la cuestión, nuestra obligación es tratar de percibir si esa incorporación de una cláusula que limita el precio del contrato, como es la cláusula suelo, se realiza de forma transparente, ¿no? Nuestra obligación es, digamos, analizar si, por un lado, la cláusula es clara, es lo que se llama la transparencia formal o documental, si una simple lectura permite apreciar claramente que el tipo de interés variable que se pacta no va a fluctuar a la baja a partir de una determinada cantidad, y por otro lado, si además hay una comprensibilidad real, una transparencia efectiva en cuanto a que el consumidor que adopta este contrato pues conoce que efectivamente hay un tope mínimo a partir del cual va a tener que pagar siempre el interés que se ha pactado y que el contrato no va a operar como un contrato de interés variable, que es el otro control que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos obliga a realizar en situaciones como esta. De manera que se trata de analizar la redacción de la cláusula y luego si ha entendido o no, si se ha comprendido o no, o si se ha conocido o no esa incorporación de la cláusula a la escritura donde se documenta el préstamo con garantía hipotecaria. Usted sostiene que la lectura en la notaría de un extenso número de folios no garantiza su conocimiento, ni tampoco garantiza percibir su decisiva relevancia. Bueno, en realidad no lo sostengo yo, lo sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En numerosas ocasiones ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado al menos en 6 ocasiones respecto a esta cláusula tan controvertida, la cláusula suelo, ¿no? Y lo que viene a sostener la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que si en la redacción de la cláusula se actúa con claridad, efectivamente el primer control de transparencia se supera, pero que si esa cláusula no se pone con claridad, con relevancia, se destaca en el contrato para que el consumidor tenga claro que eso es un elemento fundamental de determinación del interés que tiene que pactar,
pues que no es así, y que cuando a uno le leen, y eso lo dice el Tribunal Supremo, una escritura de 60 folios íntegramente llena de farragosas cláusulas financieras y disposiciones de todo tipo, pues normalmente tiende a perder la atención, y sobre todo si la limitación del interés variable que supone una cláusula suelo no se destaca con claridad en el momento mismo en que se está refiriendo el precio, sino que se sitúa entre una abrumadora, es la expresión que utiliza el Tribunal Supremo, conjunto de cláusulas de todo tipo, pues al final la atención se distrae y realmente pasa desapercibido que esa cláusula, que esa limitación es un elemento fundamental, esencial, porque va a determinar lo que en definitiva se va a pagar por el precio del préstamo. Claro, lo que pasa que es que yo no sé, cuando me he leído esos 100 folios de sentencia de 9 de mayo de 2013, la sensación que uno tiene es que yo también, me cuesta un poquito entender las cosas, no solamente a este adherente medio del que usted está hablando. O sea, la sensación que tengo es que, bueno, ¿para qué habré estudiado un poquito de Derecho? A ver, lo digo de ensorna porque evidentemente con todos mis respetos a esa famosa sentencia, pero la realidad que me cuesta mucho porque cómo transmitir, por una parte, la carga económica, es decir, ese sacrificio patrimonial que va a tener el adherente nada menos que en 40 años, con un interés variable que no depende de él, tampoco de la entidad bancaria, obviamente, pero sí es verdad que le ha puesto el límite. Y luego también la carga jurídica, es decir, cómo hacerle entender esa posición jurídica que se sabe de debilidad, porque, bueno, al fin y al cabo, él mismo sabe que no hizo nada más que firmar ante un notario que le informó no y que le leyó, vaya usted a saber cómo. ¿Leyó o no? Bueno, yo ya no me meto en más. Leer las 40 páginas de una escritura hipotecaria media, es posible que se haga, no digo que no. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que yo voy más allá, Vero, al hecho concreto de cómo se actúa en una notaría. La verdad es que yo no me gustaría entrar, aparte que los que estamos aquí, como no somos notarios, hombre, mencionar a este colectivo que me merece también mucho respeto, no me parece tampoco. Pero yo voy más allá, es decir, nosotros tenemos 100 folios de sentencia, es que ahí hay una doctrina, y una doctrina que se refiere, y ahí ya quiero yo entrar, señor Rodríguez Achútegui, nada menos que en una acción colectiva, donde probablemente, esto no es disculpar a un Tribunal Supremo, pero bueno, me hace pensar, probablemente no pudo entrar en esto que usted ya ha planteado como cuestión prejudicial de dónde empieza la restitución de lo indebidamente pagado, ¿no? Estamos ante una colectiva y después de esta colectiva hubo unas reacciones por parte de los juzgados que tenían que ver a primera instancia estas cláusulas que fueron un poquito, si me permite usted la expresión, de desobediencia. En fin. Bueno, yo creo que no. ¿Qué me a ver. Porque yo creo que la sentencia de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo es muy importante y es muy larga, es verdad, pero bueno, también es verdad que hay mucha parte que se refiere a la legitimación de la entidad que lo planteó. Es verdad. Pero bueno, lo importante, sobre todo, yo creo que abrió un camino muy importante, y es el que la sociedad en general percibiera que en determinadas situaciones este tipo de cláusulas se habían introducido de forma subrepticia, es decir, sin decirle claramente al consumidor, al prestatario, que se estaban introduciendo. Y eso provocó una litigiosidad enorme, porque la gran virtualidad de la sentencia es que nos abre a todos, digamos, las miras, porque muchísima gente se fue a partir de ese momento, y gracias a la difusión de los medios de comunicación como es el vuestro, que hacen ese trabajo, nos hizo a muchos ir a mirar nuestra escritura, a ver si efectivamente teníamos una cláusula, y sorpresa, en una inmensa mayoría de casos, en muchísimos casos, estaba prevista, estaba aplicándose y ni nos habíamos dado cuenta. ¿Qué le pasa al Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, nosotros creíamos, cuando analizamos la cuestión y tenemos que afrontarla en un caso en el que no es una acción colectiva, sino es un ciudadano particular el que va al juzgado, creíamos que lo que sucedía es que interpretaba que no podía producir efectos restitutorios esa nulidad que había declarado, porque precisamente lo que se planteaba era una acción de cesación, que es una acción que pueden ejercitar solo determinadas personas legitimadas para ellos, esencialmente el Ministerio Fiscal y las asociaciones de consumidores, y que supone, como su propio nombre indica, el que a partir de que se dicta la sentencia ya no surte efectos esa sentencia. Así lo interpretaron muchas audiencias, es decir, no es que se desobedeciera a la interpretación del Tribunal Supremo, sino que estábamos solventando una situación diferente, acciones individuales donde lo que pedía el ciudadano era la nulidad y, por lo tanto, algo diferente de la cesación. Nosotros, en nuestro derecho, conocíamos que la nulidad nunca puede producir
efecto alguno. Eso es lo que establece nuestro Código Civil y es la tradición que procede del derecho romano. Sucede después que esa interpretación que nosotros habíamos hecho y la mitad de las audiencias del país se habían realizado, pues no se desmiente por el Tribunal Supremo un par de años después, que es lo que ha suscitado las cuestiones prejudiciales, porque el Tribunal Supremo lo que viene a decir con posterioridad, ya resolviendo una acción individual, es que la nulidad solo opera desde que se dictó aquella sentencia, porque a partir de ese momento nadie puede desconocer el que su doctrina era la nulidad. Sí, porque desaparece la buena fe, ¿no? En definitiva eso es. ¿no? Ya hay pues un precedente y bueno, lo único es ver el efecto restitutorio, que desde dónde se cuenta. Si se cuenta como siempre se ha contado del 1303 del Código Civil, es desde siempre, desde el principio que se introdujo la cláusula, o a partir de esa fecha, o a partir de la sentencia que declara la nulidad en particular de una cláusula concreta a un individuo, ¿no? En definitiva es eso, sí, porque lo que ocurre con la nulidad, yo creo que tampoco hay que ser un experto jurista para conocer, es que si se declara nulo el contrato no surte ningún efecto. Por lo tanto, todos los efectos o todas las consecuencias jurídicas y sobre todo económicas que se hayan producido desaparecen. Si en virtud de esa cláusula declarada nula he pagado una cantidad de dinero, pues me la tienen que devolver. O si en virtud de esa cláusula declarada nula el interés no bajaba del 2,75 del 3% y sin embargo yo tenía un Euribor más una cantidad inferior, pues todo lo que se ha pagado de más se tendrá que restituir. Pues como digo, eso el Tribunal Supremo lo que ha confirmado recientemente pues es que no es así, es que entiende que solo a partir de ese momento hay que devolver, y eso es lo que ha suscitado una nueva división en la interpretación jurídica, porque hay muchas audiencias y juzgados que han entendido que eso vulnera ya no el Código Civil, que es el que interpreta el Tribunal Supremo, sino la propia Directiva 9313, que es esa directiva que protege a los consumidores de cláusulas abusivas, y donde se produce eso que se decía al principio, es decir, el principio de no vinculación. Si los tribunales han dicho que esta cláusula no puede vincularme porque es abusiva, no puede producir ningún efecto, y eso es lo que se ha preguntado en definitiva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que nos ilumine sobre si es así o por el contrario hay que reconocer efectos a esa cláusula hasta la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013, que es lo que es la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Pues vamos a hablar precisamente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque aquí tenemos una sentencia de pleno del año 2013 que suscitó una reacción inmediata de juzgados de instancia, empezando por los de Ourense de Málaga y después del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia? Es que no hay jurisprudencia en este caso. Bueno, sí que hay jurisprudencia. La cuestión es que esa jurisprudencia lo que tiene que hacer es servir de vinculación a los tribunales a la hora de interpretar una determinada decisión. Ocurre, sin embargo, que lo que se va diciendo por el Tribunal Supremo depende un poco del caso concreto. No es lo mismo una acción colectiva que una acción individual, no es lo mismo un profesional que un consumidor, no es lo mismo que se hayan cumplido todos los requisitos que la información precontractual obliga a las entidades que otorgan préstamos, por ejemplo, el que se haya entregado una oferta vinculante, el que en la oferta vinculante consten claramente la existencia de esas limitaciones a la variabilidad del tipo de interés. No es lo mismo, lo hemos visto en muchos casos en los tribunales, que el notario diga que no existe limitación a la vinculación y sin embargo en la escritura se recoja que sí que existe esa vinculación y por lo tanto haya alguna contradicción que puede inducir a confusión a que no lo haya. Y en definitiva, pues en cada caso concreto resolvemos teniendo en cuenta lo que el Tribunal Supremo nos ha dicho, pero también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy clara al respecto sobre la falta de eficacia a la hora de vincular a un consumidor de cualquier cláusula que se declare abusiva, bien por falta de transparencia, bien por contradecir pues las previsiones que al efecto existen en la normativa europea y en nuestra Ley de Condiciones Generales de Contratación y de Protección a los Consumidores. Hombre, yo creo, señor Rodríguez Achutegui, que es difícil saber, un tribunal que sepa, bueno, hasta dónde llega la comprensión de ese adherente medio. Y la verdad es que lo último que está saliendo, bueno, son tres cositas que me gustaría nos comentara. Si le va a servir a los tribunales de futuro, pues, hombre, facilitarles juzgar o enjuiciar la transparencia, ¿no? Le pongo en antecedente la ficha de información precontractual, o la otra que también está en esa orden de 2011, que es sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. O sea, una cosa muy española, que esta última se llama FIPER. Bueno, pues aquí estos documentitos están previstos como una información precontractual, de tal manera que mañana no pueda venir el consumidor de este crédito hipotecario diciendo, oye, no me enteré de nada. Esta es una.
La otra viene de Europa, es una ficha europea que, bueno, esta entrará más tarde en vigor, pues, pero está a puntito de transponerse el plazo de esta directiva que la contempla, que es de 21 de marzo de 2016. O sea, que a partir de 2016 y antes, en junio de 2012, tenemos ya 2 fichitas que, bueno, nos pueden, no sé, quiero su opinión, ayudar a la comprensión de eso tan dificilito como que se me vuelve la cláusula pues abusiva. Y la última de las medidas es la que introdujo en el 2013 la Ley 1 de 14 de mayo, que es sobre medidas para reforzar pues, la protección pues, de aquellos deudores hipotecarios. Y aquí se hablaba de que, bueno, habíamos de incorporar, o en este caso debía de hacerse ante notario, en la escritura pública, una expresión manuscrita de que el señor había entendido en concreto esta cláusula en este caso, cláusula suelo. ¿Qué le parece? ¿Esto va a ayudarles a ustedes al final a, bueno, pues a deslindar? No me enteré de nada, me enteré de todo, o a medias, o qué pasó. Bueno, yo quiero ser positivo y pienso que sí, que va a ayudar. Lo que pasa que también quiero decir que la pólvora no la acabamos de inventar, que lleva siglos inventada. Estas exigencias ya existen de forma mucho más simple, es cierto, mucho más rudimentaria desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros contábamos con una orden ministerial del año 90 que disponía que cuando las entidades financieras fueran a otorgar préstamo para adquirir vivienda destinada a hogar familiar, a habitacional, pues tenían que cumplirse una serie de requisitos. Es la famosa oferta vinculante a la que tanto aludimos en las sentencias. Esa norma existía, obligaba, y sin embargo ha habido muchísimas sentencias donde se ha indicado que esa exigencia no se cumplió. Si se hubiera cumplido, se tendría un dato para constatar que efectivamente el consumidor era consciente de que existían pues cláusulas en un determinado sentido. Bueno, todo lo que sea avanzar en que el que va a adquirir un producto bancario conoce los términos reales de las obligaciones que derivan si firma un contrato, yo creo que es positivo. Seguirá existiendo, como es lógico, una regla de carga de prueba que utilizamos en los tribunales, que consiste en que cuando un profesional, que es la situación en la que se encuentra la banca que otorga crédito, tiene ciertas obligaciones que dispone la ley, como podría ser, por ejemplo, en la elaboración de estas fichas a las que se está aludiendo, o la elaboración de en el caso de la notaría, pues de un cuerpo de escritura, pues tiene la carga de probar que esa obligación se cumplió, que no se desatendió. Y si no tenemos en los tribunales nada, lo que ocurre es que el que tiene que probar que ha cumplido su obligación no lo puede hacer, y por lo tanto entendemos, como nos establecen las reglas procesales y como además dice la jurisprudencia, quien tiene la carga de la prueba es quien sale perjudicado. Usted debió probar que cumplió su obligación y no lo ha hecho, luego no puede aducir pues que el cliente tenía información suficiente. Es que se lo preguntaba también porque ha habido unos profesionales, como los registradores, donde ya se han pronunciado sobre el valor de estas fichas. Y estaba recordando una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, donde el registrador, bueno, deniega una inscripción de una cláusula precisamente porque la ve abusiva, una cláusula suelo, ¿no? Sí, efectivamente. Los registradores, si hiciéramos bien en los tribunales nuestro trabajo, tendrían a la hora de calificar muchísimas más facilidades. Es muy curioso ver cómo en numerosísimas sentencias que se declaran la nulidad por abusiva de cláusulas que perjudican al consumidor, luego la sentencia se olvida de decir que hay que remitir eso al registro correspondiente, porque si en ese registro consta, al registrador le basta con decir que está inscrita como abusiva y que no le va a dar trámite a la solicitud de incorporación al registro de la propiedad de esa cláusula. Pero en muchas ocasiones no lo pueden hacer y tienen que hacer un esfuerzo importantísimo de calificación porque falta el haber cumplido esa exigencia. Bueno, ya digo que todo lo que sea avanzar es positivo, pero hay que tener en cuenta también que lo fundamental, lo que nos dice no solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también nuestro Tribunal Supremo, es que lo fundamental, lo esencial es que el consumidor entienda lo que está haciendo. Entonces, uno puede dictar o escribir al dictado todo lo que le digan, ¿no? Reconocer que yo maté al presidente Kennedy y que, pues, lo puede escribir ahí, pero eso no significa que lo que se está escribiendo realmente suponga un conocimiento de la realidad. Entonces, lo fundamental es
se escriba o no se escriba, es que quien está allí delante sepa que si firma un contrato es de interés fijo desde cierta cantidad y que solo será variable al alza a partir de ahí, que es el caso de las cláusulas suelo, pero lo mismo no sucede con otros muchísimos productos financieros tan de actualidad en los tribunales como son las preferentes o subordinadas, los contratos de permuta financiera. Sí, eso nos llevaría muy lejos, señor Rodríguez Achutegui. Y ahora voy a hacerle una pregunta complicada, sí, comprometida. ¿Era necesaria una cuestión prejudicial más? Porque en la cuestión prejudicial de ustedes, de la Audiencia de Álava, se mencionan 4 anteriores y a día de la fecha, si hemos contado bien, hay en total 8 o 7. Son 7, ya te lo he dicho yo antes. Y porque la Audiencia de Alicante tiene 2 y además una es de juzgado y no de audiencia, ¿era necesaria una más? ¿Cuál es la situación ahora mismo en los juzgados? ¿Qué pasa con todos los procedimientos interpuestos? A nuestros oyentes les va a encantar que usted les diga cuál es el pronóstico y qué es lo que hemos de esperar en cuanto a plazos, porque en algunos casos estará suspendiendo. ¿Qué pasa si resulta que no hay medidas cautelares de suspensión del pago, como según tenemos entendido es la regla? Y esto afecta a decenas de miles de consumidores en estos momentos en España. Pues sí, la verdad es que tiene mucha relevancia. Es discutible si es necesaria una cuestión más o no, porque seguramente haciendo un ejercicio de construcción importante, trabajosa, esforzándose, pues muchos juzgados podrían suspender la tramitación de los procedimientos donde se decida esta cuestión y esperar a ver qué resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso es que, bueno, pues en las audiencias tenemos la obligación de seguir un poco la jurisprudencia que se va fijando por el Tribunal Supremo y como esta es una cuestión tan delicada, la forma, digamos, de hacerlo con todas las garantías para las partes es plantear la cuestión y a partir de ahí suspender el resto de procedimientos que vengan a nuestro conocimiento con la finalidad de ver qué decide el Tribunal de Justicia. Y es verdad que hay muchas cuestiones planteadas, pero bueno, lo fundamental es que la más avanzada es la primera que se planteó, que la planteó el Juzgado Mercantil de Granada, y esa es la que está más avanzada. Ha suscitado ya informes de la Comisión Europea y de varios miembros de la Unión Europea, entre ellos el Reino de España, y está pendiente en la actualidad de que el abogado general evacue su informe. El informe en este tipo de asuntos es un informe preceptivo muy importante y además normalmente muy trabajado que sirve en la mayoría de las ocasiones un poco como esquema a seguir luego por la sentencia posterior. Lo que se puede esperar por las fechas es que tengamos ese informe en un par de meses, para abril o mayo, y a partir de ahí la sentencia lo que tarde, que normalmente después de ese informe pues no demora más de 2 meses, de manera que sería posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera esta cuestión y por lo tanto nos iluminara a todos a partir de justo del verano, pero bueno, veremos a ver porque los procedimientos judiciales ya se sabe que a veces se atascan y es difícil que se actúe con la premura correspondiente. Si tenemos la ocasión de invitarle en verano, nuestro curso de verano, para poder hablar de justo, de esta reciente o la futura reciente sentencia, y será un placer. Pues claro que sí. Pues hemos llegado al final del programa Sin Distancias. Señor Rodríguez Achutegui, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado hoy por compartir sus conocimientos en esta charla tan interesante que ha mantenido con las profesoras Teresa Bendito y Verónica del Carpio en torno a los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de las conocidas cláusulas suelo. Una información muy valiosa para todos y en especial para los que cuentan con un préstamo hipotecario. Y como nos ha dicho, tendremos que esperar para la resolución definitiva al informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la sentencia que dicte este tribunal. A los 3, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Charo, por tu colaboración. Gracias a ustedes y a las profesoras. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Achutegui. Muchas gracias. Thank you.